En el día de hoy nos acompañará el doctor Andrés Rodríguez, ortopedista infantil del Instituto Roosevelt, ortopedista infantil de la Fundación Santa Fe de Bogotá y director educo de Ortovital IPS. El doctor es miembro adherente de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Atlántico y siempre nos ha acompañado en educación médica continua, es muy activo y muy afín a nuestra regional. Doctor, bienvenido. Esta noche tocaremos un tema de mucho interés, sobre todo en los padres de familia, que es un tema muy, muy común y que lo hacen mucho en nuestras consultas de pediatría en el día a día. El tema va dirigido a toda la familia y es el dolor en miembros inferiores en niños. Entonces, doctor, adelante. Bienvenido. Bueno, doctor Terán, muchísimas gracias por la invitación a la sociedad, a todos, de verdad, muchas gracias. ¿Me están oyendo bien? Sí, por ¿Sí? acá la escuchamos perfecto. Bueno. Sí. Porque yo escogí este tema y le comentaba al doctor Terán que era muy importante que habláramos de esto porque no solamente porque es una causa muy frecuente de consulta, sino porque los niños se ven muy comprometidos con esto. Los niños realmente tienen unas noches a veces que los ponen a llorar mucho. En el colegio al otro día se levantan cansados. Su familia se incomoda mucho y se angustia mucho. Entonces digamos que es un problema que si bien no produce realmente una enfermedad o no produce unas secuelas o no produce un daño, digamos, muscular o óseo, si bien no lo produce, es demasiado sintomático. Y los niños realmente se ven muy comprometidos con esto. Hay tal vez algunas cosas que vale la pena mencionar y lo primero es que existen muchísimos estudios en donde hablan de unos picos de crecimiento que existen en toda la curva, no la curva que ustedes conocen, sino siguiendo la curva desde el nacimiento. Hay dos picos, uno más o menos a los 5 o 6 años y otro que puede ser alrededor de los 11, 12 años, tanto en niños y en niñas, un poco más tarde en los niños. Y esto hace que ese pico de crecimiento termine produciendo en los niños unos dolores debido a que el músculo crece mucho más lento que el hueso. El músculo crece a medida que uno lo usa, el músculo crece con la flexoextensión permanente, eso hace crecer el músculo y lo hace hipertrofiar fuera de eso. Entonces el músculo, al estar, digamos, en las inserciones del hueso, tanto en la proximal como en la distal, van creciendo, pero el hueso, que tiene un crecimiento mucho más rápido, termina haciendo una tensión muscular que puede llevar a estos dolores. Esta tensión muscular, digamos que hace que los niños tengan unos dolores de crecimiento relacionados con el ejercicio y relacionados, digamos, y de predominio nocturno. Y aquí hay un par de razones que creo que son interesantes que las compartamos y las discutamos. La primera es que es debido a la hormona que genera el crecimiento en los niños, a la hormona del crecimiento que se genera en una glándula que queda en el centro del cerebro, la glándula pituitaria. Esta hormona tiene su secreción mucho más fuerte en las noches. Esto hace que el crecimiento en los niños sea en una rata mucho mayor durante las noches. Por eso los niños deben descansar, por eso los niños deben dormir, por eso parte del buen crecimiento es el buen dormir, así como el buen comer y hacer ejercicio. El buen dormir para el niño es importantísimo. Estos dolores aumentan en las noches también debido a que esta hormona se secreta en las noches, como les decía, se produce en las noches. Y el otro tema es la relación que existe con el ejercicio. La relación que existe con el ejercicio hace que
una molécula que es el ácido láctico, aumente sus niveles, sobre todo después del ejercicio intenso, y generalmente es mucho mayor cuando es un ejercicio que no es a causa del consumo máximo de oxígeno. Por ejemplo, uno tiene deportes en que consume oxígeno, se llama, digamos, aerobios, como correr, como nadar, como montar en bicicleta. Y hay otros que son anaerobios, es decir, no tienen ese consumo de oxígeno tan alto, como puede ser, por ejemplo, el hacer pesas. Puede ser, por ejemplo, digamos que el hacer pesas es lo más importante, pero cuando lo hacen en las piernas, en los brazos, los deportes que no se hacen por un aumento en consumo de oxígeno. Esto hace que esta molécula aumente los niveles en sangre y ocurra algo que se llama la acidosis láctica. La acidosis láctica es ese aumento de estas moléculas que hace que el músculo tenga una menor capacidad para barrerlo, se acumule y produzca dolor local en el músculo, ¿sí? Es por eso que muchas veces cuando ocurren estas, o esta es la razón por la cual ocurre el dolor, que nosotros recomendamos a la mamá que aumente la temperatura de los miembros inferiores para que vasodilate, se agrande el tamaño de las arterias y las venas y barra más rápidamente esta molécula. Y entonces los niños, cuando les hacen masaje en las noches, cuando les ponen calor húmedo local con una húmeda, hace que esto se barra más rápido y el niño, digamos, disminuye la cantidad de dolor. Entonces es por esa razón que muchas veces nosotros en los niños no recomendamos tanto ese uso de Dolex antiinflamatorio, de cremas que tienen una cantidad de antiinflamatorios dentro de la crema, Bengay, X-Ray y una cantidad de cremas que tienen antiinflamatorios, porque como es muy bien sabido por mis colegas los pediatras, los antiinflamatorios se metabolizan en el riñón y no es bueno que los niños tengan este medicamento en el riñón porque la posibilidad de lesión renal aumenta. Entonces yo no recomiendo el uso de este tipo de medicamentos en los niños, pero ni siquiera los analgésicos, a no ser que sea un dolor muy grande. Y la razón es porque muy probablemente si yo le hago a los niños este aumento de temperatura y le hago unos ejercicios que ya vamos a hablar de ellos, muy probablemente al hacer un masaje que aumente la temperatura del músculo, que lo ayuda a drenar, pues también va a hacer que estos dolores disminuyan, ¿sí? Esto con la acidosis láctica. Es importante que sepan ustedes que la hormona del crecimiento tiene muchas otras funciones, tiene unas funciones en el hígado, tiene funciones también en el tejido graso, en el hueso y en el músculo. Entonces digamos que parte de esta hormona se genera en estos picos de crecimiento en mayor cantidad, como les digo, entre los 5 o 6 años y entre los 12 y 13 años. Por eso puede ser que los dolores aumenten un poco más en estos rangos de edad. Repito que se relacionan a veces con el crecimiento, perdón, con el ejercicio, en la medida que el ácido láctico se produce sobre todo con actividad intensa, y hoy en día tenemos unos profesores de gimnasia y unos profesores de deportes que le exigen mucho a los niños. Yo creo que mucho más de lo que nos exigían a nosotros, que ya somos viejitos, que nos exigían en el colegio. Ahora los profesores quieren que todos los niños sean Ronaldo, que todos los niños sean Messi, y realmente es una exigencia que se le está haciendo a nuestros niños porque hoy en día el mundo es muy pequeño, la capacidad de conectarse ellos con toda esta cantidad de deportistas por televisión, en las redes y todo eso hace que sean alcanzables y los niños quieran ser como estas personas. Entonces se les exige muchísimo. Y esto hace que la acidosis láctica sea mucho más frecuente ahora que en años anteriores. Estos dolores de los niños pueden hacer que los niños tengan un menor desempeño en el deporte, que tengan un menor desempeño durante, digamos, el mismo ejercicio.
Entonces es importante que nosotros ya, juntando un poco lo que hemos dicho, es dejémoslos dormir muy bien, sepamos que es parte del crecimiento, sepamos que es bueno no dar ningún tipo de antiinflamatorio y es lo mejor no consumir ningún tipo de analgésico. Sepamos también que el deporte regular y sin ser explosivo y tampoco ser muy intenso permite que el músculo crezca al hacer contracción y concéntrica y excéntrica. Entonces el deporte es bueno, es muy bueno para el dolor, pero no hay que excederlo y los momentos de mucho entrenamiento pueden estar acompañados de este tipo de dolor. Es importante también que sepamos que el crecimiento óseo ocurre en los extremos del hueso. El hueso largo crece en los extremos. Y por eso, digamos, en el miembro inferior tenemos 4 núcleos de crecimiento que jalan el músculo hacia los extremos. El fémur en la parte más proximal, más arriba, y en la parte distal junto a la rodilla. Y la tibia en la parte de la rodilla y en la parte distal junto al tobillo. Estos 4 núcleos de crecimiento hacen que si uno empezara a conocer algún tipo de relación de cuánto crece cada uno, más o menos el 65% del crecimiento está alrededor de los núcleos de la rodilla, es decir, en la parte más distal del fémur y en la parte más proximal de la tibia. Por eso, digamos que estos músculos que se insertan en estos 2 huesos a este nivel tengan un crecimiento un poco más rápido, o por lo menos tengan los huesos y hagan que los músculos de las piernas, o sea, los gemelos, los que están detrás de la pantorrilla, y los isquiotibiales detrás del muslo, sean los que más duelen. Lo que quiero hacer caer en cuenta con esto es que es un dolor frecuente, es un dolor que ocurre por el mismo mecanismo de crecimiento que tienen los niños, es un dolor que no nos debe, digamos, poner en alerta. Pero ya que menciono la palabra ahorita de alerta, yo sí quisiera de pronto hacer caer en cuenta algo, sobre todo a nuestros colegas y a las mamás, para que estemos alerta. El cáncer hoy en día, o las enfermedades de origen neoplásico, o sea, cáncer, en el hueso y en el músculo, tienen alguna frecuencia importante en los niños y sobre todo en los miembros inferiores. Cuando el dolor no es en ambas piernas, a veces duele la derecha, a veces duele la izquierda, o a veces duelen las dos, eso está bien, pero si duele, mamá, me duele en la pierna derecha siempre, me duele acá en este sitio, ponen el dedito exactamente donde les duele, me duele mucho todas las noches, recurrentemente me duele en esa misma pierna, en ese mismo lado, en las noches, pues digamos que el dolor, no necesariamente estamos hablando de cáncer, pero es necesario hacer el diagnóstico diferencial. Entonces debemos en ese momento sí tomar algunas radiografías, tomar algún tipo de examen que me muestre los huesos en toda su extensión para poder buscar signos radiológicos de que estamos frente a una enfermedad que pueda ser de origen neoplásica. Entonces tal vez lo importante es diferenciar esas dos cosas. Cuando es un dolor de las dos piernas, que a veces es una, a veces la otra, que a veces es aquí, a veces aquí, a veces aquí, digamos que no me estresa tanto, pero cuando es puntual en un sitio, en la misma pierna y es como reiterativo, ahí tenemos que ponernos un poquitico más alerta con eso. Es importante también que tengamos en cuenta que este ejercicio y este crecimiento muscular es muy bueno, pero que es tan bueno el ejercicio del músculo como el reposo del músculo. Es decir, el crecimiento, no digamos en número, pero sí la hipertrofia, porque lo que ocurre es hipertrofia, un aumento del tamaño de las células, ocurre durante el descanso, no es durante el ejercicio, es durante el descanso. Entonces, insisto que es importante que el niño haga ejercicio, pero descanse. Un músculo que está permanentemente en ejercicio no tiene esa posibilidad de recuperación y puede producir dolor en los niños y puede haber lesión estructural del músculo
y ser músculos que a la postre van a ser músculos débiles, músculos disfuncionales cuando los niños ya sean un poco más adultos. Entonces, recordemos que así como es importante dormir en la noche para que la pituitaria genere esta hormona de crecimiento, es muy importante que el músculo también tenga su reposo para que tenga ese crecimiento muscular que es tan importante y esa recuperación muscular que es tan importante. El dolor, entonces, ya digamos que asociado al ejercicio por lo que les he contado, tiene que ver entonces porque como el músculo crece moviéndose y el hueso crece a través de esa hormona y por el crecimiento, el músculo puede verse como alcanzado, como tensionado, como que no alcanza a coger los dos extremos del hueso que van creciendo, y esa tracción produce dolor, produce edema, y sumado al ejercicio, pues ese es un cóctel ahí que se arma y que hace que nuestros niños tengan esos dolores famosos del crecimiento. Lo bueno de todo eso es que hay tratamiento. Digamos que el tratamiento para este tipo de dolores, el primero, y lo que yo quisiera que de pronto ustedes se lleven a casa, es primero que hay que evitar el uso de analgésicos, nunca usar antiinflamatorios, ni siquiera los que se llaman en crema, porque uno cree que por la crema en la piel, pues como es en la piel no pasa nada. No, la piel absorbe, la piel es un órgano y la piel absorbe los antiinflamatorios de la crema y llegan a metabolizarse en el riñón. Entonces es mejor que no lo hagamos, no pongamos ese tipo de crema, sino la crema de manos que usan las mamás. Ese se puede usar para que haya un poquitico de humectación mientras se hace el masaje nocturno todos los días. Hacer fisioterapia. La fisioterapia es importante con fisioterapeuta y con mamá fisioterapeuta o papá fisioterapeuta. Se hacen estiramientos musculares tanto de los isquiotibiales o los músculos que están por detrás del muslo, o toda la triada de los gemelos, que se debe hacer, que están localizados en la parte de atrás de la tibia, ¿sí? Todo la tríada del gastrosóleo, los dos gastrocnemios y el sóleo. Esa terapia entonces está encaminada a que los músculos se estiren, se relajen, y al estirarse termina acomodándose con una mayor facilidad al crecimiento óseo. Todas las noches hay que hacerlo. Todas las noches, y asociado a eso el calor húmedo, y asociado a eso, digamos, el masaje que se hace en la pierna para ayudar a drenar el ácido láctico y para aumentar la temperatura de los músculos. No excedamos en ejercicio a los niños. El ejercicio es muy bueno, pero como todo en la vida, el exceso lleva a que tengamos problemas diferentes. Entonces, nuestro hijo no va a ser mejor jugador de fútbol si entrena 6 días a la semana que si entrena 3 y descansa 2. No va a ser mejor jugador de fútbol de la otra forma, y más bien sí le podemos llevar a que tenga lesiones, ¿sí? No me gusta que los niños hacen pesas, y más que no me guste, digamos que hay estudios que muestran que los lugares de crecimiento se ven expuestos a presiones que no son benéficas y pueden llegar a producir, y está descrito que puede haber un poquitico, no de arresto del crecimiento, pero de disminución de la rata de crecimiento en la región fishiaria, que es donde crecen los músculos. La terapia debe ser diaria. La terapia debe ser no solamente la que se le manda a la fisioterapeuta, sino diaria, que se haga siempre en la casa, en las noches, después de que lleguen del colegio, antes de acostarse a dormir. Es lo que yo siempre recomiendo a las mamás, a los papás que van a consulta, para que los niños, después de eso, después de hacer sus tareas, ya se pongan a dormir, a crecer en la noche, a descansar el músculo y que no les duela. Y finalmente, en ningún momento estamos diciendo que hay que dejar de hacer ejercicio. Hay que moderar el ejercicio, que el ejercicio sea benéfico para los niños y no que produzca un perjuicio debido al exceso de este mismo. Y tal vez la última recomendación, ya las dije, que es tal vez una de las más importantes, y es saber que los dolores de una sola pierna en un sitio específico, recurrentes, que no cambian de sitio, nos hará pensar siempre en la posibilidad
o en que tenemos que descartar una enfermedad cancerosa a nivel óseo o a nivel muscular, mucho más frecuente a nivel óseo que a nivel muscular. Yo creo, doctor, y todas las personas que nos están oyendo, que estos 4 o 5 mensajes son tal vez los que yo quisiera dejar, tanto en las mamás y los papás que nos están oyendo, como en aquellos pediatras que ven frecuentemente consulta de dolor de miembros inferiores. Mi consulta se compone en un gran porcentaje de este tipo de pacientes. Estaré gustosamente, los puedo atender cuando ustedes lo necesiten, o a través de las redes, de mi Instagram o el teléfono, como quieran, podernos conectar para atender a estos pacientes, doctor. Entonces, pues, ya esperaríamos si hay preguntas o hay alguna duda. Muchas gracias, doctor Andrés. Quedamos abiertos a ver si hay algún tipo de preguntas en el público que está asistiendo. Yo pues haría una pregunta, doctor. La masa muscular, como sabemos nosotros en nuestro medio hay muchos niños que están bajos de peso y algo desnutridos. ¿La poca masa muscular influye en que estos dolores se presenten más? Digamos que nuestros niños, y digamos más en la costa atlántica, son niños muy activos, y el dolor, digamos que no es proporcional a la cantidad de masa muscular, porque digamos que el número de fibras musculares es el mismo. Gran masa y poca masa se hace referencia a la hipertrofia de cada una de las células. Lo que sí te puedo decir es que los niños en nuestro medio son niños muy activos, y son niños que, y de pronto acá podría haber una explicación en donde al no tener mucha reserva para hacer gluconeogénesis, sí pueden aumentar la tasa de ácido láctico en deportes anaerobios o en deportes muy intensos. Ahí sí podría haber una explicación. Ok. Es decir, en conclusión, también en parte para mejorar este tipo de dolor, como usted dijo, es decir, cero analgésico, antiinflamatorio y los masajes, ¿no? Es lo más efectivo y lo que debemos hacer, y es el mensaje que pues le debemos llevar a los padres de familia: cero medicación y las terapias de noche, los masajes, ¿no? Sí, yo creo que sí es importante que vayan donde el médico, entre otras, porque es necesario que se les explique a los papás muy bien lo que toca hacer, lo que tiene que hacer, y que no sé, porque a veces lo único que pueden hacer es darle un Dolex. Eso puede no ser malo, pero cuando yo le doy Dolex todas las noches, todos los días, todas las semanas de todo el año, pues estamos en otro escenario diferente. Alguien preguntaba ahí que si uno puede llevar al fútbol por la mañana y por la tarde a la natación. Los niños tienen una ventaja que no tenemos los adultos, y es que de su peso, una gran proporción es peso de masa muscular. Entonces, digamos, por eso ellos tienen la capacidad de andar brinconeando todo el día y se cansan menos. Si uno altera ejercicios como fútbol y natación, uno estaría usando músculos diferentes de manera específica. Que no habría tanto problema. De hecho, hay muchos niños que entrenan mañana y tarde natación. Lo que pasa es que la natación es un deporte que, aunque puede ser muy intenso, muy intenso, digamos que los niños están en un momento en donde es más un deporte más recreativo, a no ser que sea de alto rendimiento. Entonces yo no vería ningún problema en que uno haga fútbol en la mañana y natación en la tarde, no hay ningún problema. Ahora, si yo hago fútbol todos los días, sábados y domingos, entre semana, y en la tarde, todas las tardes, pues el niño primero va a quedar odiando el fútbol, va a quedar odiando la natación, y vamos a perder ese cuarto de hora de que el niño le gusten los deportes. No se te oye, no se te oye. Dolores con las características que el doctor mencionó, pero fuera de las edades picos, ¿qué hacer? Digamos que las edades picos es un aumento en la frecuencia de los pacientes que tienen dolor,
pero no quiere decir que nosotros en esos valles de velocidad de crecimiento no ocurra. Sí ocurre. Y digamos que esos picos están rodeados, esos son picos de frecuencia cuando uno mira a muchos niños, pero hay niños que se pueden salir de esos rangos muy fácilmente, y cuando está asociado a una práctica de ejercicio o a un crecimiento muy importante, aunque no esté dentro de los picos, pues pueden producir esos dolores también. Ok, sí, aquí hay otra pregunta que dice, paciente con antecedentes de convulsión tiene poca movilidad en extremidad derecha. Digamos que el tema es un poco distinto al tema que estamos hablando, sin embargo, esta mamá sí quiero que sepa que hay una patología específica que presenta ese tipo de problemas, y hay tratamientos específicos para ese tipo de problemas. Esas son unas espasticidades secundarias a unas lesiones a nivel cerebral que son debido a la falta de oxígeno localizadas en algún sitio específico de la corteza cerebral, y aunque no son progresivas desde el punto de vista anatómico, son progresivas durante el crecimiento porque el músculo espástico no crece tan rápido, le cuesta más trabajo crecer y puede llegar a haber deformidades en los miembros inferiores, pero estamos hablando de otra patología diferente y el enfoque es distinto. Ok, aquí tenemos otra pregunta, doctor, ¿cómo diferenciar un dolor de crecimiento de un dolor patológico? Lo repetí 2 veces y lo puedo repetir 3 veces o 5 porque es muy importante la pregunta. Cuando yo tengo dolores en ambos miembros inferiores o en uno y después en otro, cuando el dolor es un dolor que es a veces aquí, a veces allá, a veces en la pantorrilla, a veces en el muslo, a veces delante de la rodilla, a veces atrás digamos que no es un dolor muy específico, generalmente estamos ante un dolor de crecimiento. Cuando tenemos un dolor que es en un hueso específico, de manera reiterativa, de predominio nocturno, que solo cede con antiinflamatorios o con analgésicos y que es en un sitio específico, siempre en ese sitio, ahí es cuando tenemos que tomar algunos exámenes y hacer algunas cosas para poder diferenciarlo de un hueso con algún problema patológico. Ahí sí sería importante hacer imágenes, ¿no? Sí, señor, la radiografía es la imagen que siempre ha sido, o sea, no hay ningún TAC, ninguna resonancia, ningún nada que tenga la capacidad de diagnosticar incluso con mucha mayor certeza en la tipificación del cáncer que las radiografías. Dice otro asistente, ¿hasta qué edad se puede extender estos dolores del crecimiento? Hasta los 17, 18 años, que es el último pico de crecimiento que se tiene. Ok. Bueno, creo que esta fue una de las últimas preguntas. Doctor, muy agradecido a nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría, una excelente charla. El auditorio estuvo muy activo y esperamos pues tenerlo nuevamente por acá para charlar nuevamente sobre estas patologías de los niños en el campo de la ortopedia infantil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable, y cuando quieran aquí estaré para ustedes. Ok. Muchas gracias a todos por conectarse. Sean todos siempre muy bienvenidos y nuevamente, doctor, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos los asistentes. Hasta luego.